Okay, I want to do the kingdom teaching. Quiero hablar otra vez del reino, de las enseñanzas del reino. And I just want to pray here Quiero and orar start. primero y vamos a empezar. God, we thank you for what you're doing. Dios, te damos gracias por lo que estás haciendo We thank you for this weekend, y te damos gracias por este fin de the semana, Luke 10 trip. el viaje de Lucas 10 que va a Thank you pasar. for the life that's going to be changed. Gracias por las vidas que van a ser transformadas. Come and speak to us now. Ven y háblanos ahora. Help me to share this Ayúdame a compartir and esto open our eyes and our ears y abre nuestros oídos y ojos to understand the bigger picture. para entender la imagen más grande. Help us to finish the race Ayúdanos a terminar la carrera in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to say that we are now. I'm now ready to start the kingdom teaching, Yo quiero decirles que ya estoy listo para empezar las enseñanzas del reino. and I'm actually soon going to start to do the first recording, Y de hecho pronto empezaré a hacer la primera grabación. and I'll see if I want to show you how it will look. Y quiero mostrarles cómo se va a ver. How do I do it? Showed in keynotes. How do I get it on the TV screen there? Play. Aquí, play. There. This is how it is going to look Así es como when I se get va a ver. started. What do you think of the? It ¿Qué look piensan good? de cómo se ve? So I will start to do it with different colors. Y voy a empezarlo a hacer con diferentes colores. Look at this. So this is how it is going to be. Y así es como se va a ver. But when I do it for you, Pero mientras lo estoy haciendo por it's ustedes, just going to be. solo like se va a ver this. así. The third teaching La tercera enseñanza is called out. se llama llamados hacia afuera. And I hope that when this day is over, you have a very different understanding of this word called out. Y yo quiero que cuando termine esta enseñanza, espero que tengan un entendimiento de esta frase, llamados And hacia it's the afuera. promise God gave, I will be their God and they will be my Y es people. la promesa que dio Dios de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. So we have here, the intro was, I talk about the why. Y en la introducción era como hablar del por qué. Why do we repent? ¿Por qué nos arrepentimos? Because he has set a day that he will judge the nations. Porque Él estableció un día que Él va a establecer juicio. Why do you need to be born ¿Por qué again? necesitamos nacer de nuevo? So we can one day enter into the kingdom Para que of un día God. podamos entrar al reino de Dios. It's a physical kingdom coming down here on Es un earth. reino físico que va a venir aquí a la tierra. And then we talked, the first lesson was from Eden to Eden, Y la primera lección fue del Edén al Edén, where we talked about that it's one story. donde hablamos que todo es una historia. This is one book. Este es un libro. And we started with Eden and how God is going to restore it all back again. Hablamos primero con el Edén y cómo Dios lo va a restaurar todo otra vez. The third, we talk about the blessing of Abraham Y luego hablamos de la bendición de Abraham and how it started with him, y cómo empezó todo con él, the father of faith. el padre de la fe. He was the one. He's our father. Él es nuestro padre. God wanted a people Dios quería un pueblo to be his, para ser suyo, where he can be their God, donde él pudiera llamarse su Dios, where he can reveal himself, donde él pueda revelarse, where he can walk with them. donde pueda caminar con ellos. But the world was wicked. Pero el mundo era malvado It still is. y todavía sigue siendo But malvado. God found one man, Abraham, Pero Dios encontró un hombre, a Abraham, and he gave him a y le promise. dio una promesa. And that one man Y ese hombre became a family. se convirtió en una familia. And that family Y esa familia become a se nation, convirtió en una nación, a great nation, una gran nación, God's nation. la nación de Dios. And Y we who are nosotros, baptized que into somos Christ, bautizados en Cristo, have become the seed of Abraham. nos hemos convertido en la semilla de Abraham And the promise is ours. y la promesa es And, nuestra. and we looked at that. Y vimos eso. And it's all pictures and shadows Son más imágenes y sombras of the heavenly one. de lo celestial. So we have the physical Así que Jerusalem, tenemos la Jerusalén física, or we have a heavenly Jerusalem. pero tenemos una Jerusalén We have a celestial. physical nation, Tenemos una nación física, or we are going to have a heavenly pero vamos a country. tener una celestial. The third lesson La tercera lección is called out, se llama llamados hacia afuera, where we are coming to the Israelite and Exodus. donde vamos a ver los israelitas en el Éxodo. So what have we looked at? ¿Qué hemos visto?
I wrote Old Covenant, Escribí Antiguo Pacto. but I actually don't like that. That was Me gusta eso. It should actually be the covenant with Abraham somehow. Debería llamarse el pacto con Abraham. Because old, we think old is gone, is not for today, Porque but this cuando- is still for today. Porque cuando vemos antiguo pensamos que es algo viejo, algo que ya no sirve. But- Pero no es así. But God gave a promise to Abraham and his seed, Así que Dios le dio una promesa a Abraham y a su descendencia. Abraham's children, Isaac and Jacob. Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. And we talked about that last time. Circumcision is a sign Y hablamos de done eso with human anteriormente. hands. Y la circuncisión como señal es hecha con la mano, es hecha con mano humana, perdón. Circumcision is cutting off the foreskin, the uncleanness. La circuncisión del corte del prepucio, la inmundicia. And we have God's chosen people, Israel, Y luego tenemos el pueblo escogido de Dios, Israel, who was exiles and foreigners here on earth. que eran exiliados y extranjeros en la tierra. And they were heirs to the promise, looking for the promised land. Y eran herederos de la promesa en búsqueda de la tierra prometida. Now, for you and me, Ahora para ustedes y para mí, the promise to Abraham and his seed, that is Christ, la promesa y a su descendencia, que es Cristo, we are now children of Abraham through faith in Oh. Christ. ahora nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. We are baptized into Christ, that is our circumcision as a sign done by him. Somos bautizados en Cristo y esa es nuestra circuncisión como la señal hecha por Él. Baptism is now putting off the whole flesh that was ruled by sin, El the bautismo- uncleanness. El bautismo quita toda la carne que es gobernada por el pecado y la muerte, que es la inmundicia. There is no longer Jew and Gentiles, now there is a new creation, and now we are God's chosen people. No hay más judío ni gentil, sino una nueva creación y ahora somos el pueblo escogido de Dios. We are now exiles and foreigners here on earth while we are in this world, but we are not part of this world. Ahora somos exiliados y extranjeros en este mundo porque estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. We are heirs to the promise, now looking for a heavenly country, the new Jerusalem. Y somos herederos de la promesa en busca de una patria celestial, la nueva Jerusalén. So this is some of the things we have spoke about. Y esta es una de las cosas que ya hablamos. And we want to do a long recount Y queremos hacer como una recapitulación, of the story. de la historia. And we will let Stephen do that. Y vamos a dejar que Esteban haga eso. So I'm going, normally when we have teaching, we only read verses here and there. Y normalmente cuando hacemos enseñanzas leemos versículos de vez en cuando así. But now we're going to read whole chapters. Pero ahora vamos a leer capítulos completos. So there's a lot of reading now. Así que vamos a leer mucho esta vez. I'm just going to read fast, Voy a leer rápido, many verses at a time, and then you can do it in muchos Spanish. versículos a la vez y luego lo voy a yo traducir. But have in mind Pero tengan en mente that this is New Testament preaching. que esto es en el Nuevo Testamento gente predicando. That was Stephen, Es el Esteban, a man full of the Spirit, un hombre lleno del Espíritu a Santo, man with signs and un wonders, hombre con milagros y señales who was standing and preaching the que gospel. estaba parado y predicando el Evangelio. He go through the whole history. Y él se fue a través de toda la historia. Why? ¿Por qué? Context. Por el contexto. The more context we have, Mientras más contexto the tengamos, more foundation we have. más fundamento vamos a tener. And all of this I'm going to teach Y today todo lo que voy a enseñar el día de hoy is really giving context to a lot of things. está dando contexto a muchísimas cosas. And it's important Y es muy importante. because I see we had a church who somehow know how to heal the sick and cast out demons and preach the gospel in many places. Porque veo que tenemos una iglesia que puede sanar enfermos, expulsar demonios, predicar el evangelio en muchos lugares, But they don't have the foundation. pero no tienen el fundamento, They don't have the root. no tienen la raíz. And then we will not stand firm. Y por ende no podemos mantenernos So I firmes. will read here. Voy a leer aquí Take your Bible if it Tomen is. sus Read with Biblias. us. para leer junto con And nosotros. let's read what Stephen said. Y vamos a leer lo que dijo Esteban. And I read very fast here. Y leeré rápido. Acts 7:2. And I just read a lot of words. Brothers and sisters, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was still in Mesopotamia, before he lived in Haran. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you. So he left the land on Chaldean and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you now are living. He gave him
No, he gave him no inheritance here, not as mother ground to set his foot on, but God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at that time Abraham had no children. God spoke to him in this way: for 400 years, your descendants will be strangers in a country not their own, and they'll be enslaved and mistreated. But I will punish that nation they serve as slave, God said, and afterward they will come out of that country and worship me in this place. Then he gave Abraham the covenant on circumcision, and Abraham became father to Isaac and circumcised him the 8th day, and after his birth later, Isaac became father to Jacob, and Jacob became father to the 12th patriarch. A esto respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán. Deja tu patria y tu pueblo, le dijo Dios, y vete a la tierra que yo te mostraré. Dejó pues la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios lo envió a esta tierra donde ustedes viven ahora. Aquí no le dio ninguna herencia, ni siquiera tierra suficiente para poner el pie. Pero Dios le prometió que él y sus descendientes después de él poseerían la tierra. Aunque en aquel momento Abraham no tenía ningún hijo, Dios le habló y le dijo: durante 400 años tus descendientes serán extranjeros en un país que no es el suyo y serán esclavizados y maltratados. Pero castigaré a la nación a la que sirven como esclavos, dijo Dios, y después saldrán de ese país y me adorarán en este lugar. Entonces dio a Abraham el pacto de la circuncisión, y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó 8 días después de su nacimiento. Más tarde, Isaac se convirtió en el padre de Jacob, y Jacob se convirtió en el padre de los 12 patriarcas. So this is how it starts, and he continued. Y así es como empezó, y luego continúa. Because the patriarch was jealous of Joseph, they sold him as a slave to Egypt, but God was with him and rescued him from all his troubles. I like that. Y luego dice: como los patriarcas tenían celos de José, lo vendieron como esclavo a Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus angustias. Y me gusta eso. God rescued him for all his troubles. Dios lo rescató de todas sus angustias. He was thrown into the pit. He was betrayed. He was thrown into the jail. Fue tirado al pozo, fue traicionado, luego fue tirado a la cárcel. But God rescued him. Pero Dios lo salvó de esas angustias. He never promised us an easy life. Él no nos prometió una vida fácil. The troubles of the righteous are many, but God will save them from them all. Las tribulaciones de los justos son muchos, pero Dios los va a salvar de todas esas. And he continued. He gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Pharaoh, the king of Egypt. So Pharaoh made him ruler of Egypt in all his place. Then the famine struck all the Egypt and Canaan, bringing great suffering, and our ancestors could not find food. When Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent the forefathers on their first visit. On their second visit, Joseph told his brother who he was, and Pharaoh learned about Joseph's family. After that, Joseph sent for his family, Jacob and the whole family, 75 in all. Then Jacob went down to Egypt, where our ancestor died. Their body was brought up for Shechem to the tomb that Abraham had brought for his sons, and so on and so on. At that time, they draw near to God to fulfill the promise to Abraham, and the number of the people in Egypt was greatly increased. Entonces dio a José sabiduría y le permitió ganarse la buena voluntad del faraón, rey de Egipto. Así que el faraón lo nombró gobernante de Egipto y de todo su palacio. Entonces sobrevino un hambre en todo Egipto y en Canaán, que trajo grandes sufrimientos, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros antepasados en su primera visita. En su segunda visita, José contó a sus hermanos quién era, y el faraón se enteró de la familia de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 en total. Entonces Jacob descendió a Egipto, donde murieron él y nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados de vuelta a Siquem y colocados en la tumba que Abraham había comprado para los hijos de Amor en Siquem por cierta suma de dinero. Al acercarse el tiempo en el que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestros antepasados en Egipto había aumentado mucho. So he do a whole recap.
Hizo todo un resumen. And he's in this recap, Y en este resumen, as the time draw near to God to fulfill his promise to Abraham. al acercarse el tiempo en el que Dios cumpliría su promesa a Abraham, So all of those things todas esas cosas started with God gave a promise to Abraham, empezó cuando Dios le dio una promesa a Abraham, and then all of this y happened todo esto sucedió to fulfill that promise to para Abraham. cumplir esa promesa que le hizo a Abraham. And Joseph was just part of that story. Y José solo era parte de esa historia. What promise is that? ¿Qué promesa fue esa? There was a promise he gave there in Genesis 15. Hay una promesa que le dio en Génesis 15. There was repeated also. He said, for certain for 400 years your descendants will be stranger in a country that is not their own. Ten por cierto que durante 400 años sus descendientes serán extranjeros en un país que no es el suyo. So God gave a promise Y allá Dios estaba dando una promesa and he made it happen. y Él la cumplió. Like for me, God is so much more in control Y para mí Dios está mucho más en control than what we understand. de lo que podemos entender. And as I said before, Como dije antes, God is not less in control today. Dios no tiene menos control el día de hoy. God is still giving promise. Dios sigue dando promesas. God is still prophesying Dios what will sigue, happen. Dios sigue profetizando lo que va a pasar. And it is going to happen Y eso va a pasar the way he has said it will happen. de la manera en la que Él dijo que iba a pasar. But he continues Pero Él continúa along preaching his una convert. prédica muy larga. Because then he said, then a new king who Joseph met, who from Joseph meant nothing, got power in Egypt. He was evil and dishonest with the people and oppressed our forefathers and forced them to throw out the newborn babies so they would die. Entonces un nuevo rey para quien José no significaba nada subió al poder en Egipto. Trató a traición a nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándoles a arrojar a sus recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo... Remember, in our context, En nuestro contexto, if you lived there, si tú vivías ahí, oh, new king, evil, is going to be bad. oh, un nuevo rey es malo, va a ser muy malo esto. And it became bad, Y sí, fue algo malo, but God was still in control. pero Dios seguía en control, Like God, he knew all of this. porque Dios sabía todo esto. He actually needed it to happen that way. Y de hecho necesitaba que pasara de esta forma. And at that time, Moses was born. He was not an ordinary king. For 3 months, he was cared for as his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own. And we can then say, but what if Pharaoh's daughter did not see him? Y en aquel tiempo nació Moisés y no era un niño cualquiera. Durante 3 meses estuvo al cuidado de su familia. Cuando lo sacaron fuera, la hija del faraón lo tomó y lo educó como su propio hijo. What if this have not happened? ¿Y qué tal si eso no hubiera pasado? What if she put the baby down there ¿Qué tal si ponía al bebé ahí otra vez? and the stream took Moses another Y direction? luego el río lo llevaba en otra dirección. What if Pharaoh's daughter was now not down in the water that day? ¿Qué tal si la hija del faraón no estaba en el agua ese día? And in all of this Y story, en toda esta historia there is so many what if, what if, what if, what if, and what if. hay muchos ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? But it happened exactly what God wanted to happen. Pero pasó exactamente como Dios quería que sucediera. We read on, Moses was educated in all the wisdom in the Egypt of the Egyptians, and he was powerful in speed and action. When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. He saw one of them was mistreated by the Israelite. Yeah. And he went to his defense and avenged him by killing him. Moses thought that his own people would recognize that God was using him to rescue them, but they did not. The next day, Moses came upon 2 of them and 2 Israelites fighting. He tried to reconcile them, saying, when a man, you are brothers, why do you want to hurt each other? When the man who was mistreated by the other, he pushed Moses aside and said, who have made you ruler and judge over us?
Entonces Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en el habla y en la acción. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a su propio pueblo, los israelitas. Cuando vio que un egipcio maltrataba a uno de ellos, salió de su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés pensó que en su propio pueblo se daría cuenta de que Dios lo estaba usando para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, Moisés se encontró con 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole: varones, son mis hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el hombre que estaba maltratando al otro empujó a Moisés a un lado y le dijo: ¿quién te ha nombrado gobernante y juez sobre nosotros? Okay, one more page here. Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Yesterday, when Moses heard this, he fled to Midian, where he was settled as a foreigner and had 2 sons. After 40 years had passed, an angel appeared for Moses in the flames of a burning bush near the Mount Sinai. When he saw that, he was amazed of the sight and went there to get closer. And he heard the Lord said, I am the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses trembled with fear and did not dare to look. Then the Lord said to him, take off your sandals for the place where you are standing on holy ground. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard the groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt. This was the same Moses they had rejected with the word, who have made you ruler and judge. He was sent to be ruler and deliverer by God himself through the angel who appeared for him in the brush. He led them out of Egypt and performed wonders and signs in Egypt on the Red Sea and for 40 years in the wilderness. Ok, ¿pensáis matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Midian, donde se había establecido como extranjero, y tuvo 2 hijos. Transcurrido 40 años, un ángel se apareció a Moisés en las llamas de una zarza ardiente en el desierto cerca del monte Sinaí. Al verlo, quedó maravillado por el espectáculo. Cuando se acercó para verlo más cerca, oyó decir al Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés tembló de miedo y no se atrevió a mirar. Entonces el Señor dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he bajado para librarlos. Ahora ven, te enviaré de vuelta a Egipto. Este es el mismo Moisés que habían rechazado con las palabras: ¿quién te ha nombrado gobernante y juez? Fue enviado por Dios mismo por medio del ángel que se le apareció en la zarza para gobernarlos y librarlos. Los sacó de Egipto y realizó prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. So the people God rejected and said, who have made you judge over us? Y el pueblo de Dios que Dios quería librar le dijo: ¿quién te ha hecho juez y gobernante? It was the one God have called. Y era aquel que Dios había llamado. So first, don't try to be called by man, let God call you. Así que primero no dejes que el hombre te llame, sino deja que Dios te llame. It don't matter what man says, it's God who calls. No importa lo que el hombre diga, sino importa que Dios diga y te llame. And he ended this Y terminó esto with saying this, diciendo esto: that this is the Moses who told the Israelites, ese es el Moisés que le dijo a los israelitas: God will raise up a prophet like me from your own people. Dios les dará un profeta como yo de su propio pueblo. And this is important. Y esto es muy And we're importante. going to come back to this. Y vamos a regresar a esto. But as they had Moses, Como ellos tenían a Moisés, we have Christ. tenemos a Cristo. As Moses was sent, Como Moisés fue enviado, Christ is sent. Cristo fue enviado. As Moses has an exodus, Como Moisés tuvo un éxodo, Christ have an exodus. Cristo tuvo un éxodo. There is so many things that is similar in all of this. Hay muchas cosas que son similares en todo And esto it give a light to the gospel in a new way. y dan una luz al evangelio de una manera nueva. In the chapter before, En el capítulo anterior, the Peter and the apostle was saying this Pedro y los apóstoles estaban diciendo esto in Acts 3. en Hechos 3. They said, now fellow Israelite, Ahora bien, compatriotas I israelitas, know that you act in ignorance as your leaders did. yo sé que actuaron en ignorancia al igual que los dirigentes. But this is how God fulfilled what was foretold by the prophet, that the Messiah must suffer.
Pero así es como Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas, diciendo que su Mesías padecería. Repent then and turn to God so your sins may be wiped out and the time of refreshing may come from the Lord. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios para que sean borrados sus pecados, para que vengan al Señor vengan del Señor tiempos de refrigerio. I will come back to this. Y regresaré a eso. That he may send the Messiah who have appointed for you, even Jesus. Y que Él envía al Mesías que ha sido designado para ustedes, que es Jesús. Heaven must receive him until the time comes from God to restore everything, as the promise long ago to the holy prophet. El cielo debe recibirlo hasta que llegue el tiempo en el que Dios restaure todo, como lo prometió hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. And then he said here again, Y luego dice aquí, the Lord your God will raise up of you a prophet like me among his own people. You must listen to everything he tells you. el Señor tu Dios levantará un profeta como yo dentro de tu propio pueblo, y debes de escuchar todo lo que Él te diga. Everyone who do not listen to him will be completely cut off his people. Todo el que no lo escuche quedará completamente excluido de su pueblo. There is so much similarity. Y hay muchas similitudes. Moses got the law Moisés tenía la ley written on stones. escrita en piedra. Jesus came with his law Jesús vino con su ley written on the heart. que estaba escrita en el corazón. This is the gospel being repeated. Y este es el evangelio siendo repetido. And there's many more things here. Y hay muchas más cosas aquí. What we see here, he said, heaven must receive him until the time comes when God wants to restore everything. Y aquí dice, el cielo debe recibirlo hasta que llegue el momento en el que Dios restaure todo, como prometió hace mucho tiempo. He promised long time ago. Y lo prometió hace mucho tiempo. Like he gave a promise to Abraham. Como le dio una promesa a Abraham, What will happen the next 400 iba a years pasar los 400 años with his descendants? con su It descendencia. was before he had one child. Eso fue mucho antes de que tuviera a su hijo. But it happened exactly like that. Pero sucedió exactamente como él lo había prometido. The same way, De la misma forma, that promise to Abraham, esa promesa con Abraham, that promise to David, esa promesa que le hizo a David, where Jesus came as the son of David, the son of Abraham, como Jesús vino como el hijo de David y el hijo de Abraham, Jesus did not fulfill this on the cross. Jesús no cumplió esto en la cruz. He said, heaven, this is after the cross. Esto es después de la cruz. Heaven must receive him. El cielo debe de recibirlo. He needs to be there Necesita él estar ahí until that set time. hasta ese día que él estableció. The time where God wants to restore everything. El día que Dios quiere restaurar todas las cosas. The cross, Jesus said it was finished En la cruz dijo Jesús que ya había sido culminado, in that sense that en the ese sentido, price was paid, de que el precio había sido pagado, but it was not restored back. pero no había sido restaurado todo. Now he must receive him. Ahora el cielo debe de recibirlo. He's sitting beside God's right Él se hand. está sentado a la diestra del Padre. And we are now living in this time where there's things that need to happen. Y estamos en un tiempo donde tienen que pasar muchas cosas. And God has set a time Y Dios ha establecido un tiempo where it will all be completed. donde todo va a ser completado. I want to move on here. Quiero leer algo aquí. Acts 7:37. Hechos We read 7:37. before. This is the Moses who told the Israelites, God will raise up a prophet among your own. Este es el Moisés que le dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de su propio pueblo. And then notice next verse. Y luego noten el siguiente versículo. He talked about Moses. Estaba hablando de Moisés. This is he who was in the church in the wilderness. Este es él que estaba en la iglesia en el desierto. Moses was in the church Moisés estaba en la iglesia in the en el wilderness. desierto, In en Exodus. Éxodo. There was a church there. Había una iglesia ahí, The church. la iglesia. We have a problem Tenemos un problema. when we hear the word
church, Cuando escuchamos la palabra we, iglesia, we think all the wrong things. pensemos todas las cosas erróneas. How can you have a church without the cross and Christ? ¿Cómo puedes tener una iglesia sin la cruz, sin Cristo? First, Christ, he was there in the wilderness. Primero, Jesús estuvo ahí en el desierto, But there was a church. pero había una iglesia. We say that, yeah, but the church was born in Acts 2. Y decimos todos que la iglesia nació en Hechos 2. That's actually wrong. Y de hecho eso está mal. There was a church in the wilderness. Había una iglesia en el desierto. The church was in the wilderness. La iglesia estaba en el desierto. Many Bibles Muchas have Biblias translated the word church here traducen la palabra iglesia aquí to the assembly. a la asamblea. But the word is church. Pero la palabra es No, the iglesia. word is assembly. The word is ecclesia. La palabra en realidad es eclesia. But what do that mean? ¿Pero qué significa eclesia? Ecclesia Eclesia, are calling out. un llamado Or hacia afuera. called O out. llamados. What is the church? ¿Qué es la iglesia? The church La iglesia is people es el pueblo who are called que out. son llamados a salir. What was the Israelites? ¿Qué eran los israelitas? They were slaves in Egypt. Eran esclavos en Egipto. And God sent Y Moses Dios envió a Moisés and called them y out los llamó afuera of Egypt. de Egipto. What are we? ¿Qué somos nosotros? Slave in this Los world. esclavos en este mundo. And God sent Christ Dios envió a Cristo and called us out. y nos está llamando hacia afuera. We are all the Y church. somos todos la iglesia. We are all called out. Todos somos llamados afuera. And the next teaching Y la siguiente enseñanza I'm doing, que haré, we are going to look at how they were called out. y vamos a ver de cómo fueron llamados afuera. They're called out the same way we are called out. Llamados afuera de la misma manera en la que nosotros fuimos llamados. And there we are going to look at, we often think we have the blood of the lamb, Y muchas veces pensamos que tenemos la sangre del cordero and the Israelite was called out. y los israelitas fueron llamados They afuera. went through the Red Sea, got baptized to Moses. Fueron a través del Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés. They walked by the Holy Spirit in the desert, the pillar, Caminaron con el Espíritu Santo en el desierto con el pilar de fuego to enter into the promised para land. entrar a la tierra prometida. I've been preaching that. Yo estaba predicando eso When I was in jail, cuando estaba en la cárcel. I just suddenly saw, whoa, I missed it. De repente lo vi y dije, lo perdí, no me di cuenta. I always started with the blood. Siempre empezó con la sangre, That because of the blood, porque por la sangre they left Egypt. ellos salieron de Egipto. But it did not start with the blood. Pero no empezó con la sangre, It started with the unleavened empezó con feast. el festín. Before they took the blood, Antes de que tomaran la sangre, they need to get the leaven out of the house. I'm sorry, can you repeat that? They need to get the leaven. Tienen que sacar la levadura de su casa. So the command was first, Así que el primer mandato que les pidió ahí, get all leaven out of your house. saquen toda la levadura And then put the blood. y después pongan la sangre. First repent Primero arrepiéntanse and put your faith in Christ. y pongan su fe en Cristo. We think that the blood cover our sins. Pensamos que la sangre cubrió nuestros pecados In that way that I've heard people say, oh, I just live in sin because I'm under the blood. y vemos que muchas personas dicen, bueno, yo vivo en pecado porque estoy bajo de la sangre. The blood have no function without repentance. La sangre no tiene función sin arrepentimiento. First, we need to have repentance Primero tienes que tener arrepentimiento before the blood can do its work para que la sangre haga su trabajo, to save us out of para Egypt. salvarte de Egipto. And I was like, why did we not talk about Y that? yo dije, ¿por qué no hablamos de eso? But that is the next sermon Pero esa es la siguiente where enseñanza, we are going to look at that. cuando vamos a ver eso. But have this in Pero mind tengan esto en mente, that as they were called out, we are now called out. como ellos fueron llamados hacia afuera, nosotros también somos llamados hacia afuera. The church La iglesia is not a building, no es un edificio, it's not an institution, no es una it's institución, not a meeting, no es un meeting, you said, right? No es una reunión, perdón. it's not a program, No es un programa. it's not something you go to and leave again. No es algo que vas y luego sales. The La church iglesia is people es la gente. who are called out. Son llamados afuera. From where? ¿De dónde?
To do what? ¿A hacer qué? Are you with me? ¿Está Is conmigo? good? ¿Todo bien? Look at 2 Corinthians. Vean 2 Corintios. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. As God has said, Como Dios ha dicho, I will viviré live with them, con ellos walk amongst them, y andaré entre and ellos. I will be their people, Y seré su Dios. and they will be my God. Ah, no. Oh, and I will be their God, sorry, and they will be my people. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. I will. Yo seré. That is the promise Esa es la promesa to David. para hoy. Oh, so to Abraham, Eso también fue la promesa para Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Joseph, José, the nation, la nación. that I will. Yo seré. But it's on condition. Pero es en una condición. Therefore, Por tanto, I will, yo seré. therefore, Por tanto, come out from them. salgan de ahí. Come out and be separate, said the Lord. Salid de allá y apártense, dice el Señor. Touch no unclean thing, No toquen ninguna cosa impura and I will y yo los receive you. voy a recibir. So God had that Y longing Dios tenía ese anhelo from beginning desde el principio to have a people of his own, de tener un pueblo que sea suyo, where he can be their God donde Él pueda ser su Dios and they can be his people. y ellos sean su pueblo. But to be that, to do that, Pero para hacer eso y hacer eso, we need to come out. necesitamos salir, We need to be separated necesitamos ser separados, because God is holy. porque Dios es santo. So what do we see here? ¿Y qué vemos aquí? First, Primero, was there a church in the wilderness? ¿había una iglesia en el desierto? Yes, Sí, there was a church in the Old Testament. había una iglesia en el Antiguo Testamento. Why? Because the church is not a building, Porque la iglesia no es un edificio, but people. sino la gente. People who are called out. La gente que es llamada hacia afuera. People who are God's people. Gente que son gente de Dios. Who are holy people, who are Son separated. un pueblo santo, un pueblo separado. We are the temple of the living God. Nosotros somos el templo del Dios viviente. God will walk with us and walk amongst us, and he will be our God, and we will be his people. Dios vivirá con nosotros y caminará entre nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. But for him to do that, we need to Pero para que Él haga eso, nosotros necesitamos come out from them, salir de ahí, be separated. ser separados. Touch no unclean things, and I will receive you. Y Él nos va a recibir. So we have, like the Israelites, they were called out people by God. Y ellos, los israelitas, fueron llamados por Dios. They had a promise for God. Tenían una promesa de Dios. So now they should come out from them. They were enslaved by. Así que ahora debían de salir de aquellos por los que estaban They esclavizados. were enslaved in Egypt, and then Moses came and called them out, Fueron esclavizados en Egipto y luego vino Moisés para llamarlos a salir de ahí and nothing have changed. y nada ha cambiado. Y todo ha cambiado. And now things have changed. Nothing have Y changed. nada ha cambiado. We grew up in Egypt Nosotros crecimos en Egipto with a lot of foreign gods, con muchos dioses falsos, foreign traditions, tradiciones extranjeras foreign rules. y raíces extranjeras. And God sent a man like Moses, Y Dios envió a un hombre a prophet como like Moisés, Moses, un profeta como Moisés, and that was Christ. y ese era Cristo. And now we need to listen and obey him. Ya no necesitamos escucharlo y obedecerlo a él. It's so sad I see Christians who are so eager to obey Moses. Y es muy triste porque yo veo cristianos que quieren obedecer mucho a Moisés He's not anymore. y él ya no está aquí. God has sent somebody instead of him. Dios mandó a alguien aparte de él, And alguien diferente. now we need to obey him. Y necesitamos obedecer a él. People can come in the church, La gente puede venir a la iglesia, be member in a church, ser miembro de la iglesia, do the church thing hacer las cosas de la iglesia without being the church. sin ser la iglesia. You are not the church if you are not separated. No eres la iglesia si no eres separado.
if you're not called out. si no eres llamado hacia afuera. If you live like the world, you are still in the world. Si vives como el mundo, sigues en el mundo. And Jesus talked a lot about that. Y Dios hablaba mucho de eso, That we should be different. que debemos de ser diferentes. And that is why we have received God's grace. Y por eso es que hemos recibido la gracia de Dios. It is not to cover our sin. No es para cubrir nuestros pecados nada más. God's grace is to help us. La gracia de Dios es para ayudarnos. Listen to Titus here. Escuchen a Tito aquí. For the grace of God have appeared and offers salvation to all people. Porque ha aparecido la gracia de Dios que ofrece salvación a todos los hombres. So the grace of God Así que la gracia de Dios is here to offer salvation. está aquí para todos nosotros. And it teaches us. The grace of God is teaching us Y nos enseña, la gracia de Dios nos enseña to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly life in this present age. a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir una vida autocontrolada, recta y piadosa en este tiempo presente. So the Holy Spirit is here to teach us, Así que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos, to help us, para ayudarnos, to live godly lives para vivir una vida piadosa in the midst of an evil present en age. medio de esta era malvada presente, While we wait for our blessed hope. mientras aguardamos la esperanza bendita, While we wait for a blessed hope, the appearing and the glory of our great Savior and Lord Jesus, mientras aguardamos la esperanza bendita de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador who Jesucristo, gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify from himself a people that are his own, eager to do what is good. que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, deseoso de hacer el bien. So he came, Christ, Cristo vino, he gave himself Él se entregó to redeem us. para redimirnos. From what? ¿De qué? From all De wickedness. toda maldad. There was Noah all over again also. Y Noé también The está aquí world otra was vez, wicked. que el mundo era malvado. God, he sent judgment Dios envió juicio over Egypt. sobre Egipto. God, he sent later, before that, before that, he sent judgment over Sodom and Gomorrah Y antes de eso vemos que envió juicio a Sodoma y Gomorra and called Lot out. y sacó a Lot de ahí. Before that, he sent judgment over the whole world and called Noah out. Y lo mismo vemos mucho antes con Noé. Hubo juicio en todo el mundo y sacó a Noé. So we have Noah, we have Lot, we have the Israelites. Tenemos a Noé, tenemos a Lot, tenemos a los israelitas. They all was fleeing, coming out from amongst the people, Todos están saliendo de en medio de la gente so they should not be judged with the people. para que no sean juzgados con esa gente. And right now we have Babylon. Y ahora tenemos aquí a Babilonia. Babylon is not just it was a city in the years ago, Y a Babilonia- real place. Babilonia era una ciudad hace muchos años, But Revelation pero Apocalipsis is using Babylon as a picture that this is what we are living amongst now. y usa a Babilonia, Apocalipsis, como una imagen de lo que estamos viviendo ahora. And before Christ is returning, Y antes de que Cristo llegue, some of the last things that's going to happen una de las últimas cosas que van a suceder before he set up his kingdom antes de que Él establezca is su going reino to that there will be judgment over this world. es que va a haber juicio en este mundo. And we read that in Revelation 18. Y lo leemos en Apocalipsis 18. Falling is Babylon the Great. Caída es Babilonia la grande. She had become a dwelling for demons and every impure spirit. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu impuro. And then we read all the nation was drinking for her wine and adulteries. Y luego leemos que todo el mundo estaba tomando de su The kings adulterio. on the earth was commit adultery with her. Los reyes de la tierra adulteraron con ella. So, and then the Bible continues, come out of her.
I'm sorry. come out from her. Y luego la Biblia nos está llamando fuera de ahí. If we are not coming out, Si no estamos saliendo, we will be judged. vamos a ser juzgados. And we have a break after Y this. quiero que tengamos un break después de esto. With Lot, Con Lot. we read about Lot here. Leemos de Lot aquí. And he rescued Lot, Y si rescató a Lot, a righteous man, un hombre justo, who was distressed by the behavior, conduct of the lawlessness he saw. que estaba angustiado por la conducta depravada de los inicuos. When he was living amongst them day and day, he was tormented in his righteous soul because of what happened. Porque aquel justo viviendo entre ellos día tras día era atormentado en su alma justa por las acciones inicuas que veía y oía. We should all feel distressed. Y todos debemos de sentirnos como Lot. You should feel in your righteous soul that this world is wicked. Debemos de sentir en nuestra alma santa de que este mundo es malvado. You should feel like what is happening here. Debes de sentirte como que ¿qué está pasando aquí? But if I look at the church, Pero si yo veo a la iglesia, it's not so much the church have come out of, it's the world have come into. no es mucho que la iglesia ha salido del mundo, sino el mundo ha entrado a la iglesia. There is almost no difference between the church and the world today. Y casi no hay diferencia entre el mundo y la iglesia hoy en día. And no one feel that torment in the righteous soul because Y nadie siente ese tormento de una alma justa porque we have never really been called out in the first place. no han sido llamados afuera en primer lugar. And we're going to have a break now. Y vamos a tener un descanso ahora. But this is one story Pero esto es una historia of a God de un Dios who are holy, que es santo, who's que righteous, es justo, who are longing for people que anhela un pueblo that is que his. sea llamado suyo. And again and again and again and again, Y una y otra vez, he have called a people Él ha llamado a su pueblo, where the first thing they needed to do donde la primera cosa que el pueblo tenía que hacer was to come out from es salir de un lugar those people. y salir de ese lugar donde estaban, Be holy ser santos, as I am holy, como yo soy santo. and I will come and dwell amongst you. Y yo voy a venir y merodearé con ustedes. And as he did with Moraré, gracias. Noah, Y como hice con Noé, as he did with Lot, como hice con Lot, as he did with the Israelites, como hizo con los israelitas, he's going to do with us in the y future. lo va a hacer con nosotros en el futuro. We are now in this period of being called out, Estamos en este periodo de ser llamados afuera so we will not be judged with para que no seamos juzgados junto con el mundo when judgment is coming. cuando el juicio venga.